React Native es ahora. No mañana, no pasado mañana, es hoy. Hoy es cuando tienes que empezar a utilizar React Native, hoy es cuando tienes que aprender React Native y hoy es cuando React Native es el mayor activo potencial del desarrollo de aplicaciones híbridas. Y tú dirás, bueno, vale, Cristian, pero ¿por qué? Pues en este vídeo vamos a ver una serie de puntos importantes para explicarte el por qué React Native a día de hoy es la mejor opción que puedes utilizar o que puedes decidir para poder desarrollar aplicaciones móviles. Tanto si eres emprendedor y estás montando una startup, como si no lo eres y simplemente quieres empezar a desarrollar, React Native es tu opción. Por una parte, React Native acaba de lanzar ahora en octubre de 2024 la nueva arquitectura a través de su versión 0.76. ¿Y qué quiere decir esto, Cristian? Pues quiere decir que actualmente la tecnología que utiliza React Native se ha reescrito desde cero con C++ y eso nos ayuda a que el performance, lo que vendría siendo el rendimiento de la aplicación, sea muchísimo mejor. Es decir, antiguamente o hasta hace 4 meses el rendimiento de React Native era algo que lo calificaba como negativo y siempre pues ponían a otros competidores por encima de React Native única y exclusivamente por el tema del rendimiento. Pues eso se acabó gracias a la nueva arquitectura. Por otra parte tenemos el tema del debugging, es decir, intentar debugar una aplicación móvil que estemos desarrollando en nativo puede ser un poco tedioso y el que haya desarrollado en Android o en Swift sabrá que es algo bastante tedioso. Gracias a React Native tenemos la opción de poder debugar como si estuviéramos haciendo una aplicación web, es decir, con el DevTools de toda la vida. Esto es increíble y nos hace ver que realmente React Native puede ser un potencial competidor inclusive con las tecnologías nativas. Y es que cualquier persona que venga de React.js se va a sentir como en casa utilizando este tipo de bugueo. No solamente de React.js, puedes venir también de Vue o de Angular y sentirte igual como en casa. Por otra parte tenemos el ecosistema que engloba todo lo que sería React Native y aquí entra por supuestísimo Expo. Y vosotros me diréis, bueno Cristian, vale, pero ¿qué es Expo? Expo es tantas cosas que es muy difícil de definir qué es exactamente. Pero podríamos decir que es como un ecosistema completo dentro del ecosistema de React Native. Nos permite, entre otras cosas, tener librerías propias de Expo, facilitar la vida a niveles extremos. También tenemos la posibilidad de compilar a través de ellos, entonces podemos evitar tener todos los certificados, etcétera, dentro de nuestro propio ordenador, lo cual es brutal. Sobre todo para aquel que haya tenido que compilar en su local, se habrá dado cuenta que muchas veces es bastante tedioso. Y además esto es también para las empresas un extra. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues bueno, al final todo lo que vendría siendo los certificados y las firmas de las aplicaciones estarán en un sitio completamente acordonado. Es decir, no habrá una persona que tenga todo eso en su ordenador, sino que habrá un sistema que lo mantenga. Seguimos por la parte de competidores en este caso, y es que bueno, sí, tenemos ahí a Flutter. Sin embargo, Flutter pareciera que podría estar en sus horas bajas, y es que, bueno, como ya sabemos, el famoso fork que se ha hecho a Flock, eso hace que podamos pensar que Flutter tiene algo que no debería de tener, ¿no? O sea, podría estar en sus horas bajas. Y además, no solamente esto, sino para poder saber Flutter tienes que saber Dart, ¿vale? Tienes que ponerte a aprender este lenguaje cuando si ya vienes de JavaScript, ya sea de Angular, de Vue o de React.js, el cambio a React Native es mucho más sencillo. Además, yo soy partidario de utilizar un único lenguaje para las dos cosas. Es decir, si eres full stack y puedes utilizar JavaScript tanto en el frontal como en el backend, ¿por qué no hacerlo? Además, el React Native no solamente está por encima de sus competidores a nivel de ya rendimiento, etcétera, o de comunidad, sino que es que estamos hablando de que React Native es utilizado por esta cantidad de aplicaciones, de empresas que utilizan React Native a día de hoy. Por lo cual todo ello nos beneficia y vosotros diréis, bueno, vale, Cristian, ¿cómo te beneficia a ti esto? Pues bueno, si estamos hablando de empresas como por ejemplo Amazon, Microsoft, etcétera, que están desarrollando en React Native, cuando estas empresas hacen mejoras, normalmente las publican y estas publicaciones al final de alguna manera nos llegan a nosotros. Entonces, indirectamente, el hecho de que una empresa utilice React Native para desarrollar nos beneficia a nosotros, desarrolladores de React Native, para desarrollar. Y ya para ir terminando y como penúltimo punto, pues quiero hablar de una de las cosas que a mí sinceramente me voló la cabeza. Y es que si tú eres desarrollador de React.js, el paso hacia React Native es bastante trivial. Es decir, bueno, tenemos que cambiar algunos, lo que vendría siendo algunos elementos, sobre todo en el HTML de los componentes de React Native.
y ya está, y tener que aprender un poquito una nueva sintaxis a la hora de hacer los estilos si no utilizamos CSS, si vamos a utilizar los style sheets de React Native. Pero es que ahora resulta que Expo, ¿vale? Que ya hablábamos antes de Expo, de qué era exactamente, ha sacado lo que ellos llaman el React DOM. ¿Y qué es el React DOM, Cristian? Pues básicamente si tú quieres migrar tu aplicación de React.js hacia React Native, por poner un ejemplo, puedes hacerlo directamente. Anteriormente no podíamos tener divs, span, etcétera, es decir, elementos HTML, lo que serían los componentes de React. ¿Por qué? Porque bueno, al final React utiliza los componentes de una manera interna para poder pues compilar a nativo de Android o de iOS. Con Expo, con esta parte de Expo DOM, ¿vale? De Expo React DOM, nos evitamos todos esos problemas. Es decir, a partir de ahora podemos inclusive desarrollar casi en HTML y poder tener una aplicación móvil. O sea, esto no es brutal. Bueno, ya por terminar del todo y dar la pincelada a este vídeo, que la verdad que este punto es lo que más me apasiona de React Native en 2025, es que en teoría se supone que en este año sale la versión 1.0 de React Native. Es decir, estamos hablando de que React Native, sin tener una versión estable, está manejando el mercado. Y hay muchísimas aplicaciones que ya los utilizan. Y se está volviendo el rey del mercado de aplicaciones híbridas. ¿Qué puede ocurrir cuando salga esa versión estable? Lo veremos este 2025. Sin embargo, ya por ir terminando de verdad, simplemente decirte que React Native no es una opción más, no es algo que podamos utilizar, es algo que debemos utilizar y es la opción en 2025. No sé si estás de acuerdo conmigo, me encantaría leerte en los comentarios y poder debatir conjunto si realmente React Native es o no es tan bueno. Este es mi punto de vista, esto es lo que yo creo de React Native este 2025, bueno, lo que yo creo no, lo que yo sé, mejor dicho, pero me encantaría saber si tú sabes algo más. Te leo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.